Una novela, no para ser realista, sino simplemente para hacer una novela, necesita hacer efectiva su capacidad para infundir en el lector la, comillas, fe poética que Coleridge demanda, en lo que es aún más importante, sin que para lograr tales fines le haya sido indispensable espesar las tintas de su carga mimética. Mimética o no mimética, la lectura adecuada de una ficción, como nos lo enseña Félix Martínez Bonatti, no solo le impone a quien la emprende una cierta conducta lectiva, la correcta observancia para con las, comillas, reglas del juego ficcional, sino que también obliga a la ficción misma a comportarse de acuerdo con dichas reglas. O dicho de una manera más exacta, la obliga a hacer uso de todos los recursos que habrá hallado disponibles en el campo de la praxis que le es propio para producir una ilusión que no es la de la reproducción de lo aparente, sino la de la producción de lo necesario y tendiendo por consiguiente ese puente a la credibilidad que es la verosimilitud. En ello reside la condición de la obra de arte. El texto de ficción utilizará esos recursos para infundir en el ánimo del lector la voluntad de creer, para persuadirlo de que confíe en que lo que él le está comunicando, para que le otorgue su beneplácito, habiéndolo convencido de que porta en sus páginas una versión ordenada del mundo de afuera, un mundo que ese lector ya conoce, pero con la conciencia clara u oscura de que eso no es así. A su turno, el lector asumirá el desafío que el texto le hace, lo leerá en los términos que él se le presenta, pero también con la conciencia clara u oscura de que con ello está entrando en un juego en el que va a encontrarse con entidades y donde van a pasar cosas que son y no son. No se trata de una demencia momentánea, por lo tanto, sino de una, comillas, suspensión momentánea del juicio, que es lúcida y opcional. Nuestro comercio competente con el arte consiste en eso y no en otra cosa. Cuando Schiller afirma en su carta sobre la educación estética del hombre que el arte es juego, no nos está diciendo que el arte sea una actividad, comillas, desinteresada, no está pontificando acerca de su nulo potencial para recoger e incidir en la vida de los hombres y o de las comunidades, sino que está haciendo de la especificidad del funcionamiento, está hablando de la especificidad del funcionamiento de esta práctica. Nos está diciendo que la práctica artística es una que se produce, que se comunica y que finalmente se recibe en virtud de una habérsele acordado una, comillas, estructura inteligible a la representación de algo cuyo referente no estamos muy seguros que la tenga. El significado del adjetivo verosímil se aloja en esta bella paradoja. Nombra la convergencia del texto con su lector en una aventura que es como la aventura del juego, la de unos niños que están fingiendo una guerra, que ellos saben mejor que los adultos que no es una guerra. Nombra, por lo tanto, la verosimilitud, condiciones de credibilidad que son el fruto de un pacto con el que se crea una ilusión ordenadora, sin la cual no nos resultaría factible el prodigio de la experiencia estética, la que no es otra cosa que el momento climático de un proceso donde cristaliza por fin una conspiración cordialmente traviesa en la que cada uno de quienes participaron en ella habrá puesto una parte de buena y mala fe. Por eso existen también los abogadillos de la crítica, aquellos a quienes les gusta recurrir para aclararse a sí mismos la dinámica de la paradoja de Marras a la noción de, comillas, contrato de lectura. En este caso, un contrato entre la obra literaria y su lector, y que como todos los contratos cubre solo un aspecto de la relación entre las partes y se termina cuando una de ellas no quiere o no puede cumplir con la obligación que ha suscrito. Cuando por cualesquiera sean las razones, la obra literaria es inabordable, o cuando el lector también por cualesquiera sean las razones no está en condiciones de sostener un esfuerzo de intelección fructífera con ella, el contrato se extingue. Solo que en esta oportunidad lo que se habrá extinguido es precisamente la aventura del juego, o lo que es lo mismo, la convergencia de las partes
en la experiencia consentida del orden ficcional. El primero de estos infortunios acontece cuando la obra literaria es defectuosa, de manera que no nos convence a sus lectores y los críticos la repudian por ende. El segundo nos remite al realismo cándido de Don Quijote en la tan discutida escena del retablo de Maese Pedro. Por otro lado, debo dejar aquí constancia de que me asalta la duda acerca de la viabilidad de las ficciones no miméticas, de las ficciones puras, las ficticias in toto. Si las tales existieran en efecto, como piensa Albaladejo, si hubiese en algún lugar del mundo relatos sin ningún asidero en lo real, yo no sé cómo podrían ser legibles. A lo mejor es para resolver esta dificultad que los interesados recurren a la astuta conveniencia del oxímoron, realismo fantástico, mágico, maravilloso u otros del mismo jaez. Pero como quiera que sea, con o sin los buenos y muy buenos, lo repito, oficios de Tomás Albaladejo, a mí me ha sido posible distinguir, para los efectos del presente trabajo, dos clases de realismo, uno más y el otro menos estricto, y sin que ninguno de ellos sea compatible con la representación textual supuestamente, comillas, verdadera, que la conciencia ideológica, la de la, comillas, opinión pública, se habrá hecho de la realidad, como querían los de la parroquia de Bartes. Cuando estamos ante genuinas obras de arte, a mí me asiste el convencimiento de que no es la mímesis, que a mi juicio es una categoría semántica, sino la verosimilitud, que a mi juicio es una categoría estética, la que en la penumbra nos conduce hacia la que bien pudiera ser una mejor alternativa a los dogmas y trivialidades de la doxa demótica. Gracias. Por favor, se incorpora también el profesor Roberto Rivera. Vamos a tener que checar los tiempos. Le vamos a pedir a Antonio entonces que continúe y después el profesor Rivera y enseguida con nuestro público. Por favor, Antonio. Buenas noches, muchas gracias. No está fácil. Dos cosas. La primera, tener que hablar después de la sólida, contundente exposición de Grino, y yo me sentía, y felizmente me sentía como instalado en una clase, yo que me toca enseñar las 10 tesis sobre la crisis, y mis cosas, era estar con el autor hablándome a mí para poder yo poder en algún momento transmitir. Así que me encantó la exposición y me habría gustado poder tener más oportunidad de tomar apuntes. Pero en fin, ya lo leeré en su minuto. Entiendo que es la introducción a un libro que tendremos disponible pronto. Y eso es lo bueno. Lo segundo con que voy a tener que bregar es con un problema técnico. Porque falló la impresora de mi casa, donde yo estaba afinando los últimos elementos para esta exposición, y no pude imprimir. Por lo tanto, voy a tener que leer en este aparato, cosa que yo no hago nunca, porque la tecnología y yo tenemos ciertos recelos que trataremos de vencer de la manera más razonable hoy día. Entonces empiezan a tener todo este tipo de dificultades, pero ya las vamos a resolver. A ver, cuando nos planteamos el tema de esta mesa, hablar de la literatura chilena, de la dictadura y de la postdictadura, es para mí como hacer un poco de biografía, porque yo nací a la literatura exactamente en el periodo de tiempo delimitado por Grino, es decir, a partir del año 73 en adelante. De hecho, el primer trabajo literario que para mí tuvo alguna relevancia fue recién del año 78, en un concurso literario que se organizaba en la Universidad Católica en aquella época y que gané
el primer premio con un cuento que nadie conoce, que felizmente quedó en un texto de esos de colegio y habrá tenido varios lectores, espero. Así como leen los alumnos de colegio, no sé cuántos hijos. Y luego ya sí empecé a tener una posición un poco más clara a partir del año 81 con la publicación de Los Recodos del Silencio, mi primera novela. Cuando me pongo a pensar entonces en qué ha pasado, qué ha sido lo que hemos escrito, muchos de los que estamos, hay varios de los que estamos acá que hemos hecho ese itinerario, y muchos otros colegas que han escrito, ya Greenor señaló, habló de 179 novelas en su cuerpo, que es un número muy, muy relevante, donde están además no solo lo que conocimos y produjimos acá en Chile, nosotros en ese minuto, sino una gran, gran literatura escrita fuera de Chile. Me queda la idea de que en el fondo lo que nosotros hemos hecho a partir de este minuto es de alguna manera entrar en el territorio, o quizás si seguimos a Bourdieu, como proponía en alguna parte de Greenor, en el campo de la disputa por la hegemonía de la memoria y de la historia. O sea, la literatura nuestra, de alguna forma, ha ido aportando, y el eje central de su construcción ha estado muy fuerte en constituir, construir, instalar la memoria de un tiempo en el cual no pudimos o no tuvimos necesariamente las posibilidades de hablar. Yo esto se me hizo evidente leyendo algunos autores alemanes, novelistas. Estoy pensando en Günter Grass, en Heinrich Böll, en el autor del Lector, no me acuerdo el nombre exactamente en este minuto, que decía yo, bueno, 40, 50 años después, 60 años después están escribiendo y todavía escriben sobre el nazismo, sobre la Segunda Guerra. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Por qué después de tantas décadas esa experiencia histórica que ellos vivieron, que todos conocemos de referencia, ¿no es cierto?, seguía estando instalada en el centro de la creación literaria alemana? Cuando yo empecé a tener esta percepción, creo que no había sido testigo de un episodio, o no tenía conciencia de la profundidad del carácter traumático que había tenido nuestra propia experiencia, que sin ser similar en las magnitudes, en los tamaños a lo que fue la experiencia alemana, pero en el signo, en el sentido, es similar. Porque yo creo y comparto lo que se señaló recién y que me parece que lo establece muy muy bien Yamel Artita en un ensayo de hace unos años atrás, que efectivamente en Chile hay un antes y un después del golpe de Estado. Y un antes y un después en el sentido de un gran cambio de la sociedad chilena y de todos los chilenos. O sea, esto no es que hayan cambiado solo los militares o los fascistas o la derecha. Cambiamos todo. Hay un cambio de carácter cultural que es muy, muy relevante. Toda esta historia reciente sigue siendo motivo de controversia en nuestros países y pasado más de 20 años o 25 años desde la caída de las dictaduras, hablar de este tema implica entrar en un territorio pantanoso y lleno de sinuosidades, donde hay intentos de todo tipo por fijar una lectura del pasado histórico que se vuelva hegemónica en la nación. En Chile al menos estamos muy lejos de esa lectura hegemónica de nuestro pasado y sobre todo de nuestro peor pasado. ¿Qué hay tras de esta discusión? Al menos un tema de memoria, pero no de las memorias individuales y personales, que cada quien las tiene y posee el derecho de atesorarlas para sí, sino que de la memoria como relato de una nación, de un colectivo. Yo hace muchos años atrás, en la década del 80, me encontré con un ciudadano que era apoderado del colegio donde yo trabajaba, que era fanático de Pinochet, era su dios. En una oportunidad dije, pero tú eres un tipo inteligente, yo te estimo, no sé, éramos medio amigos, sí, teníamos una buena relación. ¿Cómo podéis ser tan pinochetista? En el fondo esa era mi pregunta. Y él me dice, y me contesta, me dice, sí, porque Pinochet nos salvó. Cuando la Unidad Popular mató a mi padre. ¿Cómo que mató a tu padre? Sí, efectivamente. Yo no sé, los más viejos puede que nos acordemos que debe haber sido el año 72, por ahí, hubo la toma de un frigorífico por ahí cerca de Isla Maipo.
Y el dueño del frigorífico, que se lo había sido tomado por los campesinos, salió a las 4, 3, 4 de la mañana a tratar de defender su frigorífico, y en el camino le dio un infarto. Mientras corría, le dio un infarto. Y se murió. Y este apoderado mío era un chico de 10 años en ese minuto que enfrentó esa situación, y en su registro fue la Unidad Popular quien mató a su padre. Entonces, yo con esta experiencia tuve la convicción de que lograr construir una memoria consensuada a corto plazo era una utopía, y que la lectura del pasado estaría por mucho tiempo en el debate y el hacer cultural. Este fenómeno, ya lo sabemos, no ha sido exclusivo de Chile, sino que más bien ha sido un fenómeno muy paralelo en todos los países que hemos vivido la experiencia de las dictaduras de la última mitad del siglo XX, en América Latina, y en todos ellos se ha ido produciendo esta reflexión en torno a la memoria y básicamente a las experiencias relacionadas con la memoria postraumática. Y quiero recoger aquí lo que señala Beatriz Sarlo respecto de esto, en tiempo pasado. Ella plantea que el pasado siempre será un territorio de confrontación. Ella lo ve en la relación entre la memoria y la historia, entendiendo la memoria como el acto subjetivo mediante el cual se traen al presente las experiencias pasadas, y la historia como el relato supuestamente objetivo que les da sentido a dichos recuerdos. Señala, comillas, el pasado es siempre conflictivo. A él se refieren en competencia la memoria y la historia, porque la historia no siempre puede creerle a la memoria, y la memoria desconfía de una reconstrucción que no ponga en su centro los derechos del recuerdo, derechos de vida, de justicia, de subjetividad. Quiero proponer, a partir de la aceptación de que existe este campo en disputa, que en esta competencia también entra a participar la literatura, toda vez que sus textos son, en última instancia, propuestas de atribución de sentido o significación a los relatos. Es lo que el escritor franco-checo Milan Kundera llamaría, desde otro ángulo, la ética del conocimiento, cuando afirma en su famoso ensayo sobre Cervantes que la única moral posible de la novela es la creación de nuevos conocimientos. Dicho en otros términos, Kundera le pide a la narración ficcional que sea capaz de producir estos nuevos conocimientos, que en todo caso no es sinónimo de experiencias o hechos nuevos, sino que es sinónimo del descubrir nuevos modos de mirar e interpretar la realidad. Kundera lo dice de manera frontal: la novela que no le abre a los lectores una nueva dimensión de sentido es francamente inmoral. Lo mismo se podría leer en Barthes cuando afirma que la literatura, comillas, le sabe algo a los hombres. La expresión, entre comillas, le sabe, que no se trata de saber así en el sentido más clásico y solemne, nos sitúa en el campo semántico del rumor, de lo que se dice entre líneas, por los costados y los rincones, de aquello que todo el mundo sabe pero que no se explicita públicamente, y que yo lo siento es el territorio en alguna medida privilegiado de la literatura. Este reclamo, específicamente la demanda de una literatura que se haga cargo del pasado y lo anuncie como un relato con sentido, está también atravesando el escenario actual de la literatura chilena y latinoamericana. Sarlo dice, a propósito de los relatos de las experiencias traumáticas, lo siguiente: las últimas décadas dieron la impresión de que el imperio del pasado se debilitaba frente al instante. Los lugares comunes sobre la posmodernidad, con sus operaciones de borramiento, replican el duelo o celebran la disolución del pasado. Aquí tiene mucho que ver con lo que decía Irino hace un minuto respecto de estas lecturas blandas, suaves, rutinarias, que van de alguna manera matando la capacidad de comprensión y de significación de lo que estamos leyendo. La posmodernidad, el fin de los grandes metarrelatos que proclamaba Lyotard, habría dejado sin sentido, literalmente vacíos, a los recuerdos capaces de constituir una memoria. Si todo es presente, si todo se desecha, si todo es efímero, no hay memoria. Es la advertencia que hace Beatriz Sarlo. Sin embargo, lo que a nivel social y político podía constituir una evidencia, los temas de memoria se cerraban con informes, leyes de punto final, amnistías, en síntesis, con olvido o estandarización del trauma en estadística, no lo eran a nivel de la literatura, o al menos no lo eran de manera categórica y evidente. Nelly Richard, en la misma línea de Sarlo, cuando concluye que el resultado de esta estrategia política, la estrategia de la banalización del recuerdo, fue una cierta forma de abordar los temas de la memoria y del trauma social
que más bien escamoteó o retardó el abordaje de los relatos más crudos y difíciles de aceptar de lo que había sido la experiencia chilena reciente. Ella dice, comillas, el formulismo y el tecnicismo del consenso frustraron así una manera necesariamente polémica de hacer memoria, que requiere del examen crítico de los antagonismos de posiciones que dividen el sentido de la historia con sus conflictivas batallas de interpretación y legitimidad. Dicho de otro modo, se impuso una cierta memoria estadística oficial, acotada y débil respecto a lo que habíamos vivido. Estoy hablando de la experiencia postdictatorial. Una evidencia de lo que estoy afirmando es los diversos informes sobre derechos humanos que hemos tenido que ir haciendo a lo largo del tiempo y que no hemos podido todavía, por así decir, cerrar. Basta mirar las noticias de estos días para saber que el tema está todavía ahí instalado. Y sin embargo, las preguntas más críticas, esas que yo siento que los alemanes siguen haciéndose hasta el día de hoy, ¿dónde estaban? ¿Dónde se contestaban en este ejercicio oficial de la memoria? Y me estoy refiriendo específicamente de qué forma estamos respondiendo a través de los textos históricos, sociológicos, antropológicos o literarios a esa pregunta sobre las condiciones que permitieron que en nuestro país se viviera un periodo de tan aberrantes como sistemáticas violaciones a los más elementales derechos humanos. Los hubo, pero fueron castigados. Los temas de memoria eran de alguna manera relegados de la agenda pública. Este fenómeno afectó, en mi opinión, también la evolución de la narrativa chilena en este periodo. Para ser claro con esto, hay muchas explicaciones de por qué pasaron las cosas que pasaron en el periodo de la dictadura. Mi reflexión aquí tiene que ver con el nivel de convicción social, colectiva, que nosotros teníamos como colectivo nacional respecto de que esto pudiera pasar o no. Porque antes del 73, la probabilidad de una experiencia como fue la dictadura de Pinochet era a nivel de sentido común colectivo bastante rechazada como probabilidad. Yo creo que después del golpe de Estado se redibujó absolutamente el mapa de la narrativa chilena con dos fenómenos, que la primera distinción que yo haría son dos fenómenos bastante nítidos. Por una parte, la diáspora de escritores, que incluye a los más importantes figuras literarias de la época, desde los que entonces eran bastante jóvenes como Skármeta, Isabel Allende, Delano, Dorfman, por nombrar los más conocidos, hasta otros que ya eran ampliamente reconocidos y consagrados como Donoso o Edwards. Y estos escritores abordaron ampliamente la representación literaria de lo que ocurría en Chile, golpe de Estado, dictadura, represión, e incorporaron con mucha fuerza la temática del exilio. De esta forma hay una cierta internacionalización de los escritores chilenos que se vuelven profesionales, se establecen con casas editoriales importantes y generan una imagen fuerte de literatura chilena. Ejemplos relevantes de estos procesos son el nivel de conocimiento que han alcanzado escritores como Isabel Allende o Luis Sepúlveda, propio Skármeta, asociado también a fenómenos mediáticos de gran impacto, como fue el Postino y otras experiencias. Al interior del país, la literatura chilena estaba sometida a condiciones extremadamente difíciles de producción y distribución de libros. Yo pertenezco a la generación del 80, o también llamada NN, que identifica a esos escritores y poetas que comenzamos a explorar y desarrollarnos literariamente bajo la dictadura. Y crecimos en un espacio que, además de las carencias cívicas básicas, vivíamos sin Estado de Derecho y sin las libertades mínimas, le agregaba una carencia de soporte cultural impresionante. Entre 1973 y 1978, 5 años, casi no hubo publicación de nuevas obras literarias en Chile. O si había algunas reediciones aceptadas por la censura de la dictadura, o los escritores autopublicaban sus libros, distribuyéndolos en circuitos muy marginales, o lisa y llanamente se escribía puertas adentro. El golpe de Estado y la dictadura misma, o eran temas literarios clandestinos, o, si aspiraban a ser publicados, eran temas desarrollados en una especie de escritura del silencio, donde, como señalaba Raúl Zurita en un ensayo de circulación muy restringida por esos años, la literatura hablaba, comillas, desde lo no dicho, cierra comillas, es decir, desde la omisión. Adriana Valdés, en un artículo muy interesante que se llama Una historia de miedo, se refiere a este mismo fenómeno en los siguientes términos.
En un momento, comillas, en un momento de insuficiencia en la representación de fenómenos sociales que parecían darse más allá y más acá de los discursos hechos para analizarlos y explicarlos, las obras de arte, se incluía la literatura, proponían imágenes que exigían segunda y tercera lectura, proponían inscripciones a veces crípticas con algo de escritura de catacumbas. Y agrega que estas condiciones de producción artística, a la larga, hicieron que la capacidad del lenguaje artístico para referirse directamente a las cosas fuera disminuyendo a medida que aumentaba la vulnerabilidad. La literatura bajo la dictadura es un proceso fuertemente marcado por su condición de apremio y por lo tanto solo puede leerse teniendo presente esas condiciones, como dice la propia Adriana Valdés, disponiendo de un lector cómplice, sagaz y esforzado. Las obras de las que estoy hablando tienen por característica el exigir un esfuerzo al espectador, un esfuerzo que, fuera de las circunstancias en que se produjeron, desde esa otra circunstancia actual y desde este país, puede resultar muy fuerte y muy abusivo. Son obras de situación, obras situadas, hasta sitiadas, podría decirse. La situación de producción, de su producción, está escrita en ella, cierre comillas. Escribir en el tiempo de dictadura en Chile era enfrentarse a la imposibilidad de la palabra. Los escritores teníamos que inventarnos un lenguaje que al final dependía de la capacidad del lector para su realización. Al menos para su plena realización en cuanto a obra literaria que quiere escribir la historia, que quiere conservar la memoria, aunque sea bajo la forma de la denuncia o el grito de protesta. Pero eran textos sin memoria porque la historia a la que remitían era innombrable, o con una memoria incapaz de encontrar el sentido de sus propios relatos, porque la realidad de lo que ocurría nunca había sido imaginada. Más aún, todavía recuerdo con cierto dejo de patetismo una frase que en Chile repetíamos hasta en los medios intelectuales y cultos más sofisticados como si fuera verdad absoluta, y que evidenciaba la incapacidad estructural para entender lo que luego viviríamos. En Chile es imposible un golpe de Estado, eso pasa en otras partes, no aquí, no somos república bananera, pueden seguir poniéndole cosas que nosotros comentábamos habitualmente. De esta frase, por ejemplo, nace un eje articulador del primer testimonio importante conocido después del 11, que es Tejas Verdes, cuando el narrador de esa historia, estoy asumiendo el testimonio como una obra, hoy día llamaríamos autoficción o algo así, se plantea desde la perspectiva de un sujeto que ha sido traicionado por una cierta cúpula dirigente, que es la dirigencia de la Unidad Popular. Y eso lo va a ratificar después Hernán Valdés en su novela a partir del final o del fin, que es el mismo sentido estructurador. Por lo mismo, cuando se produjo el golpe de Estado no había paradigmas mínimos para interpretar lo que ocurría. En la literatura el efecto fue clave: escritura fragmentaria, relatos múltiples, verdades a medias, orfandad en todas partes, desamparo. Pienso en las novelas de Benaltit, instaladas en una ruptura del lenguaje solo comparable a las rupturas de la historia y las vidas en Chile, imposibles de contener en un solo discurso, o la galería de personajes que empiezan a pulular en las primeras obras de esta fase: asesinos, traidores, desaparecidos, mudos. Pensemos, Santiago Cero, de Carlos Franz, 80 y tanto, el personaje, un delator, tipo súper ambiguo. Los propios Recodos del Silencio, novela del 81, el personaje principal, un tipo medio vendido al mercado. Y podemos seguir, me faltaría memoria. Jaime Collin con El Infiltrado, la novela de Gregory Cohen, no me acuerdo el título en este minuto. Mercenario de Honor, es decir, o sea, vamos viendo todo el escenario de la reacción, que es ese espacio en el cual no nos queríamos creer. Nuestros escritores de afuera, en mi impresión, en cierto sentido no perdieron la fe en la palabra, pudieron ejercerla con libertad, aunque con lejanía. La historia se ceñía sin quiebra de sentido en los paradigmas que tenían ya instalados, y fueron construyendo el relato de lo que vivíamos. Y estoy pensando en novelas como En este lugar sagrado, Polidélano, Soñé que la niña ardía, Escármeta, la propia Casa de los Espíritus de Isabel Allende, Casa de Campo, que ya lo mencionó Greenor, de José Donoso, Los convidados de piedra, Jorge Edwards, donde todavía estamos representando esta realidad o estamos intentando significar esta realidad desde un tipo de novela que ya teníamos, que era la novela que se estaba instalando en esos